Hola, ¿qué tal amigos? Qué gusto volveros a saludar en un live más. Hoy vamos a hablar de las 5 fases que tiene todo proyecto arquitectónico. Es decir, si estás empeñado en hacer tu vivienda o tu edificación de departamentos, por ejemplo, de oficinas, esta va a ser una guía básicamente para llevar a fin esta idea, este proyecto tuyo, ¿no? La primera de las cosas que es muy importante es tener la definición clara del tipo de proyecto que estén requiriendo. Eso obviamente parte de las necesidades familiares o las necesidades espaciales que puedan tener, pero siempre también teniendo en cuenta los recursos con que contamos. ¿Cuál es el lote en el cual estamos trabajando, el sector en el cual estamos trabajando, la ciudad incluso, para entender su contexto local, su contexto socioeconómico, el contexto que pueda tener alguna consecuencia en el proyecto, incluso el contexto climático, ¿no? Y también es muy importante en esta definición considerar los recursos que podrían estar destinados para este proyecto y a la final cuánto me va a salir costando todo. Con esto pasamos a la segunda fase de tu proyecto arquitectónico. Esta segunda fase tiene que ver con buscar un profesional adecuado, un profesional pertinente para este tipo de proyectos. El profesional pues que está a la cabeza en los proyectos arquitectónicos es el arquitecto, por supuesto, ¿no? El propietario, el promotor, aquel que tenga la necesidad del proyecto, tiene que en conjunto con el arquitecto poder encontrar la mejor solución a la problemática. Los proyectos arquitectónicos tienen que verse como una serie de decisiones de calidad. El profesional de diseño, en este caso el arquitecto, es quien va a coordinar a todos los demás profesionales, porque si es una vivienda hasta de 200 metros, es el arquitecto el único que podría manejar todo el proyecto, toda la parte sanitaria, la parte eléctrica, la parte estructural incluso. Pero cuando son proyectos ya de mayor magnitud, es el arquitecto también el encargado de fusionar o de unir todos los criterios para que todo el proyecto tenga las mejores alternativas, las mejores soluciones. Entonces, si buscas al profesional adecuado, en este caso el arquitecto, pues va a ayudarte a encontrar la mejor definición. Bien, con eso pasamos ya a la tercera fase. Obviamente, si ya has llegado a un acuerdo con el arquitecto, muy importante también hacer un contrato, ¿no? En donde esté claramente definido qué es, cuáles son los servicios que el arquitecto ofrece y qué espera, obviamente, el propietario o promotor en este caso, qué espera del arquitecto, ¿no? Que esté muy claro a través de un contrato. Lo que el arquitecto va a hacer es entrar en esta tercera fase, que es el anteproyecto como tal. Obviamente es un trabajo conjunto entre el proyectista, entre el diseñador y el propietario. No está a cargo únicamente del diseñador, porque el diseñador puede tener las mejores opciones o puede tener las mejores ideas si se quiere. Sin embargo, es el propietario o el promotor el que detrás tiene toda una serie de necesidades que tienen que ser cumplidas. Siempre se hace como la analogía con el médico, ¿no? Cuando un propietario tiene pues una necesidad, en este caso de cubrir el diseño del proyecto, es el arquitecto el que va a buscar hacer un análisis profundo de la situación. Siempre lo dividimos en algunas partes, hacer un análisis contextual. Por otro lado, hacer un análisis utilitario, es decir, en qué se va a utilizar, cómo se lo puede utilizar de la mejor manera, acaso es un espacio multiuso capaz o puede cambiar el uso en el pasar del tiempo. Ese análisis, el profesional de la arquitectura en el anteproyecto va a realizarlo. Por otro lado, también buscar las mejores alternativas en el tema constructivo, estructural, el tema de suelos. Todos estos factores es como se los profundiza para poder llegar a tener un diagnóstico real del proyecto, un diagnóstico con el cual recetar. Miren, estábamos haciendo la analogía con el doctor, ¿no? Entonces, podríamos hacer esta analogía que la receta del arquitecto es el anteproyecto. El anteproyecto en donde pues presenta ya un primer borrador, no unos, porque no son como muchas las alternativas que deberían haber, sino más bien centrarnos en la mejor. Hay proyectos que pueden extenderse en el tiempo en muchísimas fases o hay proyectos que tienen que hacerse ya y eso dependerá en contraste de la economía. Miren que en todas las fases estoy hablando de la economía. A veces un error es que nos olvidamos de cuánto va a costar el proyecto al final o cuán grande y cuán escalado está el proyecto y nos sorprendemos.
proyectistas y propietarios o promotores, al final, en este anteproyecto, es donde con borradores en mano o con un borrador en mano bien trabajado, es donde podemos ver las primeras visualizaciones y el primer acercamiento al proyecto. Al final no son ideas lo que necesitamos ahí, sino son soluciones, las mejores soluciones, ¿no? Con esto pasamos a la cuarta fase, que ya es básicamente el proyecto madurado, la revisión del proyecto final, ¿no? Entonces, después de hacer una, dos, tres, las revisiones que sean necesarias entre los diseñadores arquitectónicos y obviamente el propietario o promotores, va a ir madurando el proyecto en conjunto. ¿Por qué? Porque a la vez que se vaya revisando una vez, dos veces, van apareciendo más alternativas, van apareciendo algunas otras condicionantes que no se lo esperaba. Es cuando ya empiezan a aparecer recorridos o visualizaciones definitivas, con lo cual tener una idea clarísima del proyecto. Con el proyecto ya definitivo, hay que también pensar en la permanencia en el tiempo. Aquí es cuando topamos siempre el tema de la moda, ¿no? A veces vivimos en un mundo tan ajetreado, con cosas que cambian tan rápido, ¿no? Pero miren, ojo, en la arquitectura, nosotros como diseñadores tenemos la responsabilidad de indicar a los propietarios de que la moda es pasajera y es efímera. El irnos con ideas de moda podría ir en contra del proyecto. ¿Por qué? Porque la permanencia en el tiempo de un proyecto arquitectónico no es de 1 año, de 2 años, de 5 años. Generalmente es de 10, 20, 30 o en el mejor de los casos, pues quienes invertimos en un proyecto queremos que esto dure de 50 para arriba, mínimo diríamos, ¿no? Entonces, si va a durar tanto en el tiempo, si queremos que sea tan útil en el tiempo, que se vea muy bien en el tiempo, lo que menos tenemos que pensar son en las cosas de moda. Lo que tenemos que pensar son en los temas de permanencia en el tiempo. Con esto llegamos a la etapa final del proyecto arquitectónico, que es el tema de trámites, ¿no? Y desde sacar los mínimos documentos y presentarlos en las entidades de regulación, los GATS municipales o los municipios de cada ciudad, pues tienen cada uno las normativas. Y desde el primer momento, el tema de línea de fábrica o el tema de licencia de fábrica es el documento inicial con el cual sabemos cuáles son las normativas que rigen en tal o cual lugar. Es muy importante que ya entre, obviamente, desde el principio del diseño, iniciar también en paralelo con los trámites. Lo otro también es pues entrar con el tema de aprobación de planos. Aquí vale recalcar que no necesariamente el mismo diseñador es el constructor. También está la aprobación de los estudios complementarios, que pueden ser desde el estructural, que es el más básico, el estudio de suelos, el estudio hidrosanitario, el estudio eléctrico y electrónico, sonido, datos, todos aquellos estudios complementarios al arquitectónico que pues obviamente también van a estar aprobados, ¿no? Y deben ser trabajados en paralelo al proyecto en general. Finalmente, en este punto pues, está el pago de impuestos, ¿no? Es muy importante también de entender pues que la municipalidad necesita recursos y necesita obviamente poder cubrir sus gastos tanto de revisión, de tema incluso de inspecciones y demás. Bien, con esto llegamos a la parte final. Y aquí es lo que quería un poco compartirles, qué es lo mínimo que el diseñador arquitectónico debe entregar a los propietarios, ¿no? Lo primero son los planos arquitectónicos aprobados. Ya habíamos hablado del tema de trámites. Obviamente debe haber un conjunto, un juego de planos completamente detallados de tal manera de que la parte arquitectónica ya en la obra pueda ser entendida. Lo segundo son copias de los estudios complementarios, todos aquellos documentos que otras personas como el ingeniero estructural, el ingeniero hidrosanitario, el ingeniero eléctrico, el ingeniero geotécnico hayan aportado para todo el tema del diseño arquitectónico o del diseño general del proyecto. Estos estudios complementarios deben ser entregados también al propietario, al promotor, ¿no? Por otro lado están los planos ejecutivos. Miren que los planos ejecutivos generalmente no son de necesidad de ser aprobados, sino que más son de necesidad para la obra como tal. Los planos ejecutivos básicamente son planos de detalle constructivo, tanto arquitectónicos como estructurales, de tal manera de que el proyecto, tal cual como se lo haya diseñado, esté muy desmenuzado, esté muy detallado, de tal manera que el constructor pueda entenderlo completamente y ya no caer en ese juego de que no, es que el diseño estuvo bien armado, pero luego el constructor no entendió o el maestro no entendió. Esos planos ejecutivos van a hacer que la obra camine muy bien.
Cuarta cosa que debe ser entregada, que son las visualizaciones, ¿no? Llámese render, llámese fotomontajes, llámese recorridos internos, de tal manera de que cada rincón también esté claramente visualizado. Tanto para saber cómo va a quedar mucho antes de que se construya, como para que los constructores también puedan analizar y ver la pertinencia como cual. Aquí es muy importante también entender que lo que se ve en un fotomontaje, en un fotorender, sea realmente lo que está en los planos constructivos. A veces también se cae en el juego de que hacer que la imagen sea espectacular, pero luego en la construcción, en los planos constructivos, no esté tan detallado cuál material va a ir, cómo se va a empalmar un elemento con otro, qué altura, qué tamaño tiene. Miren que lo visual con lo constructivo tiene que estar totalmente ligado. Y finalmente, pues como se había dicho, el permiso de construcción pues, tiene que ser entregado si en caso es el diseñador arquitectónico, la misma persona que va a encargarse de la obra, ¿no? Antes de finalizar, miren, les invito a que nos sigan también en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook e Instagram como Punto Cruz Arquitectura. También pueden seguirnos en YouTube y en TikTok. Estamos como El Arqui Morocho, mi persona, pues. Y si les gusta este video, pues les pido que nos ayuden con un like. Y si no, también con un dislike, que eso, pues a la final también nos hace mejorar en todo lo que les estamos ofreciendo. Un gusto en saludarlos, pues, y estamos a las órdenes. El Arqui Morocho.